A ver si me sale ahora un poco más dinámico esto de poner una pantallita, poner la otra. Bueno, durante las clases anteriores estuvimos viendo como un panorama general de estructura de proteínas y habíamos empezado a ver las señales que uno puede encontrar en la estructura primaria de las proteínas. Hoy vamos a ver un poco de estructura secundaria, estructura terciaria y discutir de estructura cuaternaria de proteínas y después describir, y espero que sea de discusión, discutir acerca de la estructura funcional de las proteínas, que es la que biológicamente más nos interesa. Sin embargo, nuestro interés por la estructura funcional de las proteínas tiene que estar basado en un conocimiento físico de los objetos que los representan, y por esto estuvimos viendo lo que estuvimos viendo. Entonces, ¿qué pasa con la estructura secundaria? Como ya lo había predicho Pauling en el 51, el hecho de que los enlaces peptídicos y los aminoácidos tengan el mismo tamaño esencialmente, al estar encadenados unos con otros, pueden formar estructuras periódicas que conserven cierto patrón de simetría. Uno típico, que se ve que es muy abundante, es la alfa hélice que está representada acá. Otro es la hoja beta plegada, y hay otros. ¿Sí? No, hay otros que son minoritarios, pero que también existen. No se queden con que solo existe alfa hélice y beta sheet, sí son los más abundantes. Lo que se ha visto es que hay ciertos patrones de secuencia que son más abundantes en un tipo de estructura que en el otro. Si uno toma las colecciones conocidas de estructuras terciarias resueltas de proteínas, cuando uno resuelve una estructura terciaria, necesariamente resuelve la estructura secundaria. Se ha visto que hay cierta conservación de algunos aminoácidos que tienden a estar en estructuras alfa y tienden a estar en estructuras beta o tienden a estar en loops. Para esto, en base a ese conocimiento, se producen programas que lo que hacen es tratar de adivinar el plegado de estructura secundaria de una secuencia. Uno le da como input una estructura primaria de la proteína y estos programas predicen qué regiones de la proteína son más probables de estar plegados en alfa, en beta o en loop. Loop que sería ni alfa ni beta. Para esto hay dos programas que les recomiendo, el Cypred y el Agadir. Pero tengan cuidado que cuando usan estos programas hay que tener en cuenta que la estructura secundaria no es independiente del entorno en el cual se encuentra esa estructura secundaria. Y con esto quiero decir que hay un experimento que les quiero contar. Hay una técnica que se llama dicroísmo circular. ¿Alguien no escuchó hablar del dicroísmo circular? Escuché hablar, pero no significa que entienda lo Y que... yo, por favor, si la podés refrescar, gracias. Gracias. Bueno, el dicroísmo circular se basa en la absorción diferencial de luz polarizada circularmente. Luz polarizada a izquierda, luz polarizada a derecha. Resulta ser que cuando hay centros quirales, se produce una señal de dicroísmo circular, en el sentido de que absorben más una polarización de la luz que la otra.
Entonces, típicamente, las estructuras peptídicas absorben alrededor de 220 nanómetros y presentan dicroísmo dependiendo de la estructura secundaria que tienen. Voy a hacer un dibujo feo, pero esto es como se ve una señal de dicroísmo, que es el eje Y, es dicroísmo circular o circular dichroism, y el otro es longitud de onda en nanómetros. Entonces hay patrones típicos de hélice alfa que tienen mínimos característicos a 222 y 208 nanómetros. Hay espectro típico para hoja beta, que tiene un mínimo en 218, está por acá. Y hay otro, las estructuras desordenadas tienen otro espectro. Entonces, uno puede agarrar o bien un péptido, o bien una proteína, meterla en una cubeta y medirle el espectro de dicroísmo circular, y con esto uno sabe el contenido relativo de alfa, beta o desordenado. Es una técnica muy útil para chequear el estado plegado de proteínas. Hay un experimento que se puede hacer, que es tomar un péptido y meterlo en un tipo de solvente, por ejemplo, un solvente típico que se usa es el TFE, que es trifluoroetanoico. Si uno agarra casi cualquier péptido y lo pone en trifluoroetanoico, lo que da es mayoritariamente alfa. Si uno agarra el mismo péptido y lo pone con SDS, lo que te da es mayoritariamente beta. Y si uno agarra el mismo péptido y lo pone en cualquier cosa, pero a 80 grados centígrados, para dar un ejemplo, uno obtiene estructura desordenada, coil, le voy a poner. Es decir, la misma estructura primaria en diferentes condiciones te da diferente estructura secundaria. Entonces, cuando uno analiza la estructura secundaria de un pedazo de una proteína, ¿cuál es el entorno que tiene? ¿En qué entorno está la estructura secundaria esta? Bueno, de un lado es mayoritariamente acuoso, que es lo que estoy graficando por acá. Pero del otro lado, el entorno va a estar dado por las interacciones que tenga esta estructura secundaria con el resto de la proteína. Entonces, lo que puede suceder es que una misma estructura primaria, una misma secuencia en el entorno de otra secuencia adquiere una estructura secundaria X, y la misma secuencia en otro entorno proteico adquiera otra estructura secundaria. Esto a veces se ve, estos péptidos se encuentran en proteínas naturales, uno puede buscar similitudes de secuencia en proteínas naturales y encuentra que hay péptidos de alrededor de 10 aminoácidos que en la estructura 1 están como alfa, y el mismo péptido, es decir, la misma secuencia en otra estructura natural, está en forma beta, y en otra estructura natural está haciendo un loop o un coil. Entonces, el plegado local de estructura secundaria depende del entorno en el cual está. Este entorno, a su vez, se construye con elementos de estructura secundaria.
de otros péptidos. O sea, tenemos un problema de recurrencia, donde una estructura secundaria depende de la estructura secundaria del vecino y la sí misma del otro. A veces se ve que incluso una misma proteína, cuando está en estado monomérico, tiene un péptido que tiene estructura alfa, y cuando está en estado dimérico, el mismo péptido aparece como una estructura beta. ¿Ok? Entonces guarda, porque las estructuras secundarias, a diferencia de las estructuras primarias, son modulables, son cambiables, están sujetas a el entorno en el cual se encuentren. Y la definición de entorno puede ser muy variable. Puede ser algo bruto como cambiar el solvente o cambiar la temperatura, o puede ser algo fino como el patrón de interacciones que tiene contra el resto de la proteína. Una pregunta, Por favor. ¿eso implicaría un cambio de función también? ¿Un cambio de función de qué cosa? De la proteína final, digamos. Porque vos estás hablando de una porción de la proteína, ¿no? Un péptido que puede adquirir diferentes conformaciones según el entorno. Sí. Y eso afectaría después a la función de la proteína. Efectivamente, según el entorno funcional, ahora no hablando del entorno molecular, sino del entorno funcional en el cual se encuentre, podría variar la actividad de la proteína, sí. Si es que hay otra que reconoce, por ejemplo, el péptido plegado en forma alfa o en forma beta. Ok. Bueno. Pero bueno, guarda con usar estos programas, sin embargo, se ve que tienen cierto grado de acierto cuando uno analiza muchas estructuras. Ahora, la estructura terciaria. ¿Qué hacemos cuando queremos obtener la estructura terciaria de una proteína? Poder observar, poder analizar. Bueno, acá ya habíamos discutido algo la primera vez, la primera clase, donde los dominios de plegado son identificables por identidad de secuencia. Que si uno encuentra una secuencia natural con el 25% de identidad o más, con una estructura ya conocida, muy probablemente esté dentro del mismo tipo de plegado o fold. Ya habíamos discutido que este 25% de identidad es mentiroso. Esto solamente se cumple entre secuencias naturales, no con secuencias artificiales. Entonces, si uno encuentra una secuencia natural en la cual identifica que hay un 25% de identidad con otra secuencia natural para la cual conozco la estructura, puedo adivinar con bastante certidumbre que se trata del mismo tipo de plegado, el mismo fold. Esencialmente que vas a tener las estructuras locales, terciarias, en los mismos, con los mismos bordes, y vas a tener una estructura compacta definida con poca desviación. Entonces, esto quiere decir que se puede enhebrar una secuencia en una estructura. Y acá está la palabra enhebrar porque es una traducción de thread, que es la palabra en inglés. Simplemente lo que se hace es, teniendo la pantalla de Zoom,
Tengo la estructura primaria de mi proteína incógnita. Tengo la estructura primaria de mi proteína blanco, la que encontré. Tengo la estructura terciaria de mi proteína blanco. Lo que hago es ir reemplazando, ir fijándome las correspondencias entre los aminoácidos y voy dibujando en el espacio siguiendo la trayectoria del polipéptido en 3 dimensiones, reconstruyendo la secuencia incógnita. Por supuesto, cuando termino de hacer esto, puede hacer que haya lugares que no alinearon. Si los alineamientos siempre tienen, o en mayoría de las ocasiones, tienen lo que se llaman gaps, regiones en las cuales no encuentro un aminoácido, o 2, o 3, o 10. ¿Sí? Hay inserciones o deleciones en alguna de las proteínas que no tengo un aminoácido para ponerle de correspondencia. En esos casos lo que se hace, te va a quedar la estructura, bueno, los aminoácidos que si tenías una inserción, te van a quedar como volando para afuera de lo que venías enhebrando. Para esto, para hacer esto que estoy contando, hay programas computacionales, por supuesto. Hay unos de muy fácil uso, muy fácil acceso, como por ejemplo el Swiss Model o el Modeler. Son 2 programas que lo que hacen es, entre otras cosas, construir estructuras basados en el conocimiento de una estructura, y uno le da una secuencia incógnita y puede construir una estructura. Por supuesto que hay refinamientos. Una vez que uno obtiene la estructura terciaria, puede uno empezar a refinar y decir, bueno, momento, esta estructura terciaria en la cual en la proteína que conozco la estructura están bien empaquetados los aminoácidos unos con otros, lo que uno puede hacer es a la estructura que obtuvo hacerle lo que se llama un refinamiento. Empezar a mover las cadenas laterales de tal forma de empaquetarlas mejor una con otras. Para eso lo que se necesita es un campo de fuerza para decir cuándo 2 aminoácidos, o 3, o 5, o 10, o 20, están mejor empaquetados que otros. Y como habíamos dicho, estas funciones de energía hoy en día son bastante precisas. ¿Sí? Cuando uno quiere hacer un refinamiento molecular de una estructura, tenemos campos de fuerza que permiten hacer refinamientos suficientemente finos como para lograr un buen empaquetamiento del plegado este. Ahora, un chiste diferente es adivinar la estructura terciaria cuando no tenemos un modelo por homología. Esto se llama modelado por homología. Cuando no tenés un modelo por homología, ¿qué haces? Bueno, hay que encontrar una forma de aproximar la estructura terciaria de nuevo, sin información de un modelo conocido. Esto es un problema que se viene atacando desde hace 50 años más o menos, y hoy en día son bastante buenos los programas de predicción de estructura de novo. No son excelentes, no son
totalmente confiables, pero hay un experimento que se hace cada 2 años, que es el experimento CASP. Esto surgió como como un debate político en los años 90. La gente predecía estructuras y uno publicaba diciendo este es el mejor predictor de estructuras. Después publicaba otro diciendo no, el mío es mejor, no, el mío es mejor, no, el mío es mejor. Y tenían diferentes estándares. Entonces lo que se hizo fue hacer un concurso en la cual se les da a quienes quieran participar del concurso una estructura primaria. Para esa estructura primaria ya alguien resolvió la estructura tridimensional, pero no la depositó en las bases de datos. Entonces, es el que el que quiere participar de este concurso, recibe una estructura primaria y sabe que para esa estructura primaria se conoce la estructura terciaria, pero simplemente la conoce muy poca gente. Se les dan unos meses para predecir las estructuras a la gente, a los participantes, se les dan unos meses para predecir las estructuras de estas proteínas incógnitas y después se evalúa, bueno, qué tanto se parecen los modelos que la gente hizo respecto a la proteína que está resuelta. Acá hay algunos ejemplos de estructuras predichas y estructuras resueltas. En el gráfico, en la parte de la... Para que estoy buscando el dibujador, acá está. Acá están en amarillo las resueltas y en azul la adivinada. Ven que superponen muy bien estas estructuras. Estas son para estructuras de dímeros, homodímeros. Fíjense que hay un eje de simetría ahí. Ahí. ¿Lo ven? Ahí. 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 Este es un ejemplo de predicción de formación de homodímeros. Para eso es muy bueno el código que le estoy pasando de AwesomeMD para predecir particularmente la formación de dímeros o de multímeros. Y estos son los modelos obtenidos para la estructura de esto comparado con la estructura real de esta misma proteína. Vean de vuelta que los motivos de estructura secundaria les pegaron perfectamente a todos. Hay una leve diferencia de empaquetamiento. Esto debería estar más cerquita. Esto por ahí debería estar un poco más arriba. Esta por ahí doqueada un poquito más allá. Pero en general está muy bien predicha la estructura esta. Esto es otra más. Una estructura resuelta con una estructura predicha. En general, este experimento CASP muestra que son muchos los algoritmos que hoy en día pueden predecir estructura terciaria. Y pasó algo en particular estos últimos años, y por eso no tengo la diapositiva, se las voy a dibujar. Si uno se fija cómo es el porcentaje de éxito, vamos a ponerle acá, en función del año, al principio era relativamente bajo, después subió, tuvo una meseta, después subió de vuelta, tuvo una meseta, y en los últimos 2 años el porcentaje de éxito aumentó mucho más. Esto en general fue cuando el primer salto
ocurrió cuando se empezaron a utilizar algoritmos de machine learning, esencialmente, donde se podían extraer características de secuencias asociadas a estructuras. El segundo salto fue cuando aparecieron las High Performance Computing, las computadoras de alto performance, donde esencialmente se podían hacer mucho más experimentos computacionales y evaluar mejor los modelos. Pero el tercer salto, que es uno de los saltos más grandes, ocurrió en estos últimos años, y en lo que se basa, que es lo que han incluido todos, es en patrones de coevolución. Coevolución de secuencia. Los algoritmos de predicción de estructura utilizan hoy en día como una fuente importante de información sobre coevolución en secuencia. Esto se hace de la siguiente manera. Tengo mi proteína secuencia incógnita. Quiero predecir la estructura de esto. Lo que se hace es ir a buscar a bases de datos genómicas secuencias que se parezcan a mi secuencia blanco. ¿Sí? Busco lo que se llaman proteínas homólogas, esencialmente. Hay muchas formas de hacer esto, pero fíjense que la cantidad de secuencias que tenemos respecto a la cantidad de estructuras es muchísimo mayor. Son órdenes de magnitud. Entonces uno puede colectar miles de secuencias parecidas. Esto es un 1000, perdón, la letra, 1000, miles, 10 miles o 100 miles de secuencias parecidas. Entonces lo que se hace es fijarse la probabilidad de ocurrencia de los residuos en cada posición y la probabilidad de coocurrencia de dos residuos en dos posiciones. No, esto no solamente se hace para un lugar, sino que se hace para todos los lugares, ¿no? Entonces lo que uno encuentra, aplicando un modelo que no les voy a contar ahora, no hace falta, uno mide la coevolución, la coocurrencia de residuos en dos posiciones. Entonces esto sería residuo n con residuo n. Tenés una matriz en la cual tenés la coevolución del residuo 5, del residuo 5 con el residuo 15. Tenés un puntito. La coevolución del residuo 5 con el 23. La coevolución del residuo 5 con el whatever. ¿Sí? Es una matriz de n por n. Una matriz que tiene todos los aminoácidos contra todos los aminoácidos y tenés valores de coevolución para los pares de aminoácidos. Resulta ser que estos valores de coevolución entre pares de aminoácidos están relacionados con los patrones de contacto entre esos mismos aminoácidos en las estructuras de las proteínas, de muchas proteínas. Esto quiere decir, teniendo una estructura de una proteína, asumimos que todas las proteínas homólogas se pliegan en la misma forma.
los patrones de coevolución van a estar relacionados con las mutaciones del residuo este con el residuo este. ¿Sí? Si estos residuos están cerca en el espacio, es de esperar que coevolucionen. Imagínense que yo tengo la estructura de la proteína plegada y me deja a cierta distancia una interacción entre un aminoácido grande y uno chiquitito. Si yo hago una mutación en este aminoácido, dejo un agujero en el medio. Esta mutación se puede compensar con la mutación de este otro aminoácido. Entonces podés tener que cuando desaparece uno, aparece el otro. ¿Sí? Esos son los que miden estas probabilidades de coocurrencia de aminoácidos. Entonces no es raro imaginar que los patrones de coocurrencia de aminoácidos estén relacionados con los patrones de interacción física entre aminoácidos. Esto se llama Direct Coupling Analysis, para el que quiera hacerlo. Hay muchos algoritmos para hacer esto hoy en día, están disponibles. Psycov es uno de ellos. El otro se llama Gremlin. El otro se llama PLM DCA. Bueno, hay muchos. Está Meta Psycov también. Entonces, esto es una herramienta relativamente nueva que realmente revolucionó o está revolucionando el campo de predicción de estructuras de proteínas. Y está basado nada más en que tenemos muchas secuencias de proteínas que no conocemos. ¿Te puedo hacer una pregunta, Diego? Por favor, ni me pregunten si pueden hacer una pregunta. Por favor, háganme una pregunta. Porque yo tenía entendido que al menos algunos de los algoritmos estos que predicen estructuras de novo no te predicen la posición, digamos, de las cadenas laterales de los rotámeros de la proteína, o capaz no es así eso. Porque, o sea, esto requiere de la interacción entre las cadenas laterales, ¿verdad? Y te está medio prediciendo eso al meter la información de DCA. Bueno, O... a ver, lo que se analiza en general, lo que se analiza en el experimento CASP y en cualquier cosa de predicción de estructura es el backbone, es la estructura de la cadena polipeptídica y la relación entre las distancias de los elementos de estructura secundaria. No se analizan las cadenas laterales. Cuando uno dice voy a predecir la estructura de la proteína, lo que quiere predecir es el backbone. Sin embargo, hay otros programas que, dado un backbone y dada una secuencia, te mete las cadenas laterales y te las empaqueta. ¿Sí? Rosetta, por ejemplo, hace eso. Claro. Y otro tipo de cosas. Esto, en este caso, de vuelta, acá no estás usando información de nada de cadenas laterales. Está implícita la información de las cadenas laterales en las frecuencias de coocurrencia. Porque vos acá sabés no solo cuáles interactúan con cuáles, cuáles coevolucionan con cuáles, sino qué aminoácido con cuál aminoácido. Qué tipo de aminoácido con qué tipo de aminoácido. Claro, pero en el modelado que vas a hacer, entonces esto se va a traducir en, ok, este cacho de la cadena principal va a quedar cerca de este otro cacho, que es los contactos que vos ves en esta matriz. Lo que haces es decir la bestialidad de que las cosas que coevolucionan, bueno, están en contacto. Entonces lo que pones es un resorte. Cuando haces, lo que podés hacer es hacer una dinámica molecular y pones un resorte entre los aminoácidos que te dieron que coevolucionan. Entonces los traes más firmes,
más juntos entre sí en el espacio. Claro. Y lo último, en ese sentido, digamos, las pequeñas desviaciones que nos mostrabas entre los modelados y las proteínas de verdad, ya que no estás viendo, digamos, cadenas laterales, ¿son significativas o casi que no te importa eso? Porque sin información, digamos, de las cadenas laterales... Depende de qué pregunta tengas, de vuelta. Depende de qué pregunta le quieras hacer. Porque para identificar el tipo de plegado, bueno, es suficiente. Pero si vos querés saber cómo se da una reacción química en el centro activo de la enzima, bueno, no te sirve. No te es suficiente. Te sirve para empezar. Pero vas a tener que meter las cadenas laterales. Y van a tener que estar muy bien empaquetadas. Y vas a tener que tener una muy buena descripción del sitio activo de la enzima. Porque ahí le pifiaste en un Armstrong y la reacción se te fue digo, no tenés reacción si te alejaste un Armstrong. Entonces, en general, las cosas que estamos viendo ahora y el hecho de la predicción de estructuras terciarias y demás es a nivel de estructuras secundarias y empaquetamiento de estructuras secundarias en folds, en plegados. No cadenas laterales. Sin embargo, hay otras herramientas para rellenar con cadenas laterales una vez que tenés el fold particular. Claro. Ok, de vuelta. Entonces quiero resaltar que no toda la información genómica, metagenómica y supergenómica de todos los últimos 10 años que la gente ha estado secuenciando hasta basura del pupo, literalmente basura de pupo se secuencia, la información sobre las secuencias que obtenemos de eso es útil para predecir estructuras de proteínas desconocidas. Esto es uno de las cosas no pensadas de los proyectos genómicos. Nadie podía suponer que los proyectos genómicos iban a ayudar de alguna manera a la predicción de estructuras de proteínas. Sin embargo, hoy sabemos que sí, efectivamente, ayudan y mucho. ¿Por qué? Porque lo único que necesitamos son colecciones de secuencias, que si bien no conocemos la estructura, por el hecho de que coevolucionan posiciones de aminoácidos y muy probablemente todas esas proteínas pertenezcan al mismo tipo de plegado, podemos hacer la inferencia de los contactos en función de los patrones de coevolución. Diego, una pregunta más. Diga. Cuando vos buscas las coevoluciones, ¿tenés que sesgar o tenés que, por genealogía, digamos, o sea, todos los mamíferos, proteínas de todos los mamíferos, o el programa te tira a todos? Bien, tenés que tener mucho cuidado con lo que le pones. Una de las cosas que se hace primero es reducir la redundancia. Porque si vos tenés dos proteínas que se parecen mucho entre sí, si se parecen mucho entre sí, no vas a tener coevolución, porque no tenés información de mutaciones entre proteínas, entre posiciones, perdón. Para poder medir significativamente la probabilidad de coocurrencia en diferentes sitios, tenés que tener suficientes mutaciones en esos sitios. Entonces, si la familia de secuencias que vos tenés son todas de vertebrados, y es una proteína muy conservada en vertebrados, no vas a poder medir nada, porque todas las posiciones van a estar muy conservadas y vas a tener muy pocas mutaciones y por tanto vas a tener muy poca comutación. Entonces lo que se busca en general son secuencias que difieran entre sí de tal forma de poder tener observaciones de mutaciones, pero que no difieran tanto entre sí
como para no poder decir que pertenecen al mismo tipo de plegado. Entonces tenés que tener un una asamblea de secuencias, primero suficientemente grande, dependiendo de el tamaño de la proteína y dependiendo de cuán conservada esté esta proteína en los animales, en los organismos de los cuales vienen. Por eso no funciona para todas las proteínas que conocemos. No me acuerdo quién preguntó, perdón. Adriana, la 21. Hola, Adriana 21. ¿Sí? Sí, sí. ¿Entendiste? Ok. Tenés que ser suficientemente amplio para incluir suficientes organismos tal que tengan mutaciones, pero no demasiadas mutaciones como para no inferir que pertenezcan al mismo tipo de plegado. Todo eso que me están preguntando son preguntas muy acertadas y hay que tenerlas en cuenta cuando uno hace estos modelados. De vuelta, si bien hay web servers que lo hacen y están como suficientemente hechos amigablemente, cuando uno se pone a mirar adentro del programa, encuentra que hay perillitas por todos lados. Le podés subir y bajar. Hay un montón de parámetros, esencialmente, parámetros libres que uno puede elegir para obtener estructuras más confiables. ¿Sí? Sí, gracias. Genial. Bueno, todavía no me lo dijeron, pero les pongo la pregunta. ¿Qué tal si yo tengo dos proteínas que interactúan? La proteína A y la proteína B, que forman un complejo AB, frente a una señalización, whatever, lo que fuera. De repente se forma esta estructura. ¿Qué pasa en los diferentes organismos con la interacción entre A y B? Si yo le hago una mutación acá, ¿qué esperan que pase con el comportamiento del residuo de la otra proteína? Deberías ver coevolución también. Exactamente. Es lo mismo que habríamos hablado antes para una proteína que para complejos entre proteínas. Lo que se puede hacer, y también se hace, es ahora tener la secuencia A, la secuencia B, y buscar homólogos de A y de B en diferentes organismos. Esto es en el bit, pero para un cachito. Bicho 1, bicho 2, bien, bicho 1, bicho 2, bicho N, me consigo alineamientos de secuencia de la proteína A y de la proteína B, ahora agrupadas tal que pertenezcan al bicho 1, al bicho 2, al bicho 3, y ahora lo que me fijo son los patrones de coevolución entre las posiciones de la proteína A y la proteína B. Pregunto, ¿qué tan frecuentemente ocurre que una mutación en una posición está coocurriendo con una mutación en la otra posición de la otra cadena? Con esto lo que se logra es inferir interacciones.
entre proteínas. De vuelta, esto lo necesitas. Lo que necesitas son bandas de secuencias de diferentes organismos en los cuales ocurren las proteínas A y B y asumís que se pliegan en las mismas formas estructurales y que interactúan por la misma superficie. Bueno, esta que está acá marcada. Cuando haces eso, podés inferir por dónde están interactuando estas dos proteínas. Entonces podés guiar los algoritmos de docking, de agrupamiento, no, docking es de pegoteo de una proteína con otra. ¿Ok? Estos van a ser herramientas que probablemente ustedes vayan a usar muy seguido y los invito a conocerlas más profundamente a aquel que esté interesado. Bueno, pero entonces, tenemos la estructura primaria de una proteína. Sucede, de alguna manera, el plegado de la proteína y sucede que la proteína se mueve. No solo está plegada, sino que tiene cierta dinámica que hemos discutido que es muy importante para la actividad biológica. La actividad biológica, entonces, es un emergente, una propiedad emergente de cadenas de aminoácidos en un entorno en particular, en el cual se puede dar la interacción de un sustrato con la cadena polipeptídica y de alguna manera se produce producto, por decir alguna de las actividades sustrato-producto de las proteínas. Entonces, esto ya lo vimos. ¿Cómo hacer granulado grueso? Bueno, hoy en día hay muchas estructuras resueltas, o uno puede bien tomar una estructura resuelta o tomar una estructura de predicha a partir de la homología con estructuras resueltas. Lo que se puede hacer es reducir la representación, es sacarle los átomos, dejarle un átomo por cada aminoácido, por ejemplo en esta representación. Se pueden definir los contactos nativos, es decir, las interacciones nativas. Esto se puede hacer simplemente mirando la estructura y diciendo qué residuos están cerca de cada otro, o se puede hacer a partir de patrones de coevolución de las secuencias. Entonces uno puede tomar este sistema, hacer una descripción computacional, explorar el espacio de fase y hacerle preguntas y comparar con experimentos. Una de las herramientas para hacer esto es este SMOG Server. Esperen que me quedaron las líneas de un lado a otro. El SMOG Server es muy bueno para hacer estas simulaciones y es muy fácil de usar. Lo que se hace es justamente lo que estaba definiendo. Uno le da una estructura, le devuelve los archivos necesarios para hacer una simulación y uno puede hacer simulaciones en paisajes sin frustración energética. ¿Sí? Son modelos en los cuales tenés la estructura, la estructura nativa estabilizada solamente por las interacciones nativas. Esto se puede hacer, como habíamos dicho, dinámica molecular. Entonces uno encuentra el estado plegado, el estado desplegado, el estado plegado, desplegado. Puede analizar cómo se va plegando la proteína. Por supuesto, no sirve para predecir la estructura, eso es el input del programa, pero sí sirve para predecir los mecanismos de plegado.
la presencia de intermediarios, analizar los estados de transición, las zonas de estabilización de la proteína, las velocidades relativas de plegado, los modos de unión entre macromoléculas, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es relativamente sencillo de usar, por eso se los dejo también anotado para el que quiera empezar a hacer esto. Ahora, tenemos un inconveniente. Las proteínas nativas pueden estar parcialmente frustradas. Lo que se selecciona a lo largo de la evolución, y como venimos discutiendo, y todos me vienen en esta materia, me parece muy bien, todos van por la función proteica, es lo que es eventualmente seleccionado. No es el plegado de la proteína lo que es seleccionado, es la función de la proteína lo que es seleccionado. Ahora, ¿qué aspectos del plegado son necesarios para la función? Bueno, por un lado tenés que tener que la estructura sea plegable. O sea que en general tenés que tener que la estructura sea plegable. Es decir, que la temperatura de plegado sea mayor que la temperatura de vitrificación. Esto es lo que habíamos visto en la teoría de paisajes energéticos de plegado. Entonces, la mayoría de las proteínas, y no estamos hablando de las intrínsecamente desordenadas, sino de los dominios globulares de proteínas, tienen que plegarse para funcionar. Sin embargo, muchas proteínas naturales se las puede hacer ingeniería, es decir, hacerles mutaciones para que sean más estables, para que puedan plegarse más rápido, etc. Las proteínas naturales no están optimizadas para plegar. De hecho, los plegados naturales, además de tener una plegabilidad, tienen que ser robustos a mutaciones. Si los plegados no fueran robustos a mutaciones, no serían evolucionables. ¿Sí? Porque para poder tener evolución, tenés que tener mutaciones, y si el estado plegado lo desestabilizás con una mutación, bueno, no tenés nada que seleccionar. Seleccionás siempre lo mismo, que es la que no tiene mutaciones. Por otro lado, lo que se necesita para la función proteica, de alguna manera, es una estabilidad marginal. La temperatura de plegado, típicamente, es un poco mayor que la temperatura de funcionamiento de las proteínas. Las proteínas generalmente tienen que desplegarse localmente para funcionar. A eso nos referimos cuando vemos lo que sucede acá. ¿Sí? Que hay subestados conformacionales en el paisaje energético de plegado, y la transición entre los subestados conformacionales aparentemente está muy relacionada con la función de una proteína, sea para actividades de unión, de catálisis, mecanismos alostéricos, motores, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, nos preguntamos, ¿puede ser que los residuos que están en conflicto con el plegado estén ahí específicamente por una función? ¿Se pueden localizar estas interacciones que frustran el paisaje? ¿Esto impacta la dinámica, la función o la evolución de las proteínas? Afortunadamente, hay formas de localizar esta frustración energética. Esencialmente, una de las formas de hacerlo es tomar la representación de la proteína como una red de residuos conectados. Entonces, tenés una estructura de la proteína y tenés una función de energía que te permite evaluar la energía de una proteína
en función de esa estructura. Definimos los contactos entre los aminoácidos, calculamos la energía total, porque tenemos la estructura, tenemos los contactos y tenemos la función de energía, podemos calcular una energía total, y luego lo que podemos hacer es mutar cada residuo o par de residuos, por ejemplo, el residuo I y el residuo J. Los podés mutar por todos los posibles residuos. Para cada una de esas mutaciones, le medís la energía y construís un set de señuelos. Entonces evalúas cómo es la energía nativa respecto a la energía de señuelos y le asignás un índice de frustración y vas al siguiente contacto, y así lo haces para todos los pares de residuos en contacto. Entonces, en general, la energía de la nativa va a estar separada de la energía de los señuelos. Este gap de energía está dado por la temperatura de plegado, está relacionado con la temperatura de plegado y con la entropía configuracional, y este ancho de la distribución de energía de los señuelos está relacionado con la temperatura de vitrificación, la entropía configuracional, y las regiones estables tienen que pasar un cierto límite, que está dado por las temperaturas, la relación de temperaturas y la entropía configuracional. Esencialmente, entonces, lo que se define es un índice de frustración como la energía nativa menos la media de la energía de los señuelos dividido la varianza de la energía de los señuelos. Entonces, en general se ve que uno puede definir para pares de interacciones qué tan favorables son para estabilizar el plegado este. Si son muy favorables, las pintamos de verde. Si son desfavorables, las pintamos de rojo. Si no son ni favorables, no las dibujamos. Esto se puede hacer a nivel de contactos o a nivel de residuos. Entonces, lo que se espera es que un dominio globular de proteína tenga un centro, un core mínimamente frustrado, que es el que hace que se pliegue, una región neutral y regiones altamente frustradas por afuera. Se puede hacer análisis bioinformáticos sobre las bases de datos de estructuras nativas de proteínas, que hay muchas, y en general lo que se observa es esto más o menos lo que se ve acá. Ven que estos son muchas estructuras de diferentes proteínas, de diferentes dominios globulares. Ven que hay como un centro de las proteínas que están mínimamente frustrados. De vuelta, mínimamente frustrados quiere decir que es muy favorable tener esos residuos en esa posición de esas estructuras. En general se ve que alrededor del 40% de las interacciones cumplen con ese criterio. El 50% de las interacciones son neutrales, es decir, no importa demasiado qué le pongas, las cosas que están nativas en esa posición no afectan demasiado a la energética de la proteína. Y alrededor del 10% de las interacciones están altamente frustradas. Es decir, las podemos pintar de rojo, y fíjense que forman como parches en la superficie. No están distribuidas para cualquier lado, sino que forman parches. Esto es la función de distribución de pares en función de la distancia. Esto quiere decir, a una distancia determinada, qué tan cerca están dos contactos, en este caso rojos, altamente frustrados, neutrales, todos o mínimamente frustrados. Esto simplemente nos muestra que se agrupan las interacciones
altamente frustradas hasta alrededor de 5 angstroms. Esto es simplemente para medir estas cosas que se ven, que son los agrupamientos. Y se ve que las redes mínimamente frustradas están como más cercanas entre sí que si fueran por azar, es decir, si caminaran por todos los contactos de la proteína. No importa, por ahora. Y la cuestión es si esto tiene alguna relación con la función de la proteína. Una de las formas de definir función podrían ser sitios de unión. Entonces, otro tipo de análisis que se puede hacer es decir, bueno, ok, mira, tengo estas proteínas que sé cómo interactúan. Tengo un cocristal de la proteína 1 con la proteína 2. Calculo el patrón de frustración de la proteína 2 cuando está libre de la proteína 1 o de la proteína 1 cuando está libre de la proteína 2 y lo dibujo. ¿Sí? Esta es la misma que esta y esta es la misma que esta. Lo mismo sucede con esta. Esta es la misma que esta y esta es la misma que esta. Lo que estoy haciendo es, tengo el complejo, lo separo computacionalmente, ¿sí? Separo una cadena, tengo una sola cadena y le miro el patrón de frustración. Y veo que los residuos de unión tienden a estar enriquecidos en interacciones altamente frustradas. Esto no es tan raro de imaginar. Imaginar por qué puede pasar. Digo, si vos tenés una superficie de dos proteínas que forman una interacción hidrofóbica una con la otra. Dos superficies hidrofóbicas de dos proteínas que forman una interacción. Cuando yo saco y veo la proteína libre, voy a encontrar un parche de interacciones hidrofóbicas expuesto al solvente. Eso necesariamente va a estar frustrado. ¿Sí? Esto cambia la frustración cuando yo le pongo el partner, la proteína que se une a ese lugar. Entonces se encuentra efectivamente que los sitios de unión están enriquecidos en interacciones altamente frustradas respecto al resto, pero hay otros residuos de la superficie que también están altamente frustrados y que no corresponden con los sitios de unión conocidos. ¿Sí? Qué sé yo, esta parte de acá, por ejemplo, que no es el sitio de unión, o esta parte de acá, que no es el sitio de unión, o esta no tiene, o esta, y demás. Otra de las cosas que se puede hacer es analizar sistemas de proteínas para las cuales conozco más de una estructura. Hay sistemas de proteínas alostéricas que están cristalizadas en una forma y en otra forma. Por ejemplo, la proteína CDC42. Fíjense que es muy parecida a la estructura, excepto por este loop que está acá, que está plegado como hélice, y acá está plegado como loop, y esto que está acá, que está para arriba, y acá está más para abajo, y esta otra hélice que también hay un poco de diferencia. Lo mismo con, no sé, esta roncollín, que difiere en el empaquetamiento acá y acá, o esta otra y demás. Lo que uno puede hacer es fijarse si los residuos móviles, aquellos residuos que participan en las transiciones conformacionales, están o no enriquecidos en interacciones altamente frustradas, y uno encuentra que efectivamente lo están. Esto tampoco es difícil de imaginar una justificación, pues si una región móvil estuviera muy satisfecha la interacción de esa región con el resto de la proteína, esa región sería muy difícil que salga
de esa conformación, por el hecho de estar justamente muy satisfechas las interacciones de esa región con el resto de la proteína. Entonces uno diría al revés, para poder tener regiones móviles en la proteína, tenés que tener interacciones que frustren localmente esa región. Entonces, es la frustración local la que modula el paisaje energético de las proteínas. Entonces hay que tener mucho cuidado, porque las proteínas tienen que ser suficientemente estables para plegarse, a la vez que son necesariamente inestables para funcionar. Entonces las proteínas tienen que estar optimizadas de alguna manera, de tal forma de estar en este borde entre ser demasiado estables o ser muy poco estables. Tienen que estar en un lugar donde la estabilidad del plegado sea marginal, que le permita salir y tener estas transiciones conformacionales en los estados plegados. El que quiera correr su proteína, hay un algoritmo para hacer esto, un web server para hacer esto, que se llama Frustratometer, donde uno le pone el PDB de su proteína y le devuelve el patrón de frustración local de su proteína. Lo vamos a usar en el TP. Entonces, para predecir la estructura funcional de la proteína, uno podría hacer, una de las cosas que se puede hacer es predecir el efecto de mutaciones a la estabilidad. Hay un algoritmo muy utilizado y de relativo buena predicción que uno puede hacer, predecir cuál es el efecto de mutaciones a la estabilidad del plegado de una proteína. Esto se llama FoldX. Se encuentra bastante fácil, es bastante fácil de usar. Uno le dice qué mutación quiere hacer en qué sitio y eso el servidor te devuelve si la mutación es estabilizante, desestabilizante, por cuántas kilocalorías por mol. Te da un valor bastante confiable de desestabilización o estabilización de una proteína. La otra que se puede hacer es parecido a lo que les conté antes de coevolución, se puede inferir por comparación estructural de proteínas, o bien sea usando el MYSTIC, que es un servidor que se fija justamente esto de la información mutual para inferir patrones de coevolución, o el Evolutionary Trace Server, que también es un muy buen servidor, que lo que hace es agrupar secuencias por su traza evolutiva, y en función de eso te devuelve grupos de secuencia que son likely, que son Probables. Gracias, que son probables de tener la misma función. Pero tenemos que tener mucho cuidado de vuelta cuando miramos proteínas. Esto de la maquinaria molecular. Vamos a ir a un recreo en breve. Los quiero dejar con una incógnita. Supónganse
que yo me paso 2 años de mi doctorado purificando una proteína de interés en el cuarto frío. Bueno, después de muchos dolores de cabeza y noches de purificación, obtengo la proteína purificada, la cristalizo. Para eso también tengo que hacer mucho trabajo, a pesar de la existencia de robots hoy en día que hacen screening de cristalización. La cristalización sigue siendo todavía una artesanía. La difracto, por suerte difracta mi cristal y obtengo una estructura. Y la estructura que obtuve es esta que está acá. ¿Sí? Yo tengo un sitio activo de mi proteína. Tengo un sitio activo claramente definido, una matriz proteica y un sitio alostérico de regulación. Y la comparo con proteínas conocidas. Y encuentro que ya había estructuras parecidas depositadas en la base de datos. Me llama mucho la atención que una de ellas sea... Perdón, ¿todos saben qué es esto? Destornillador. Destornillador. ¿Cómo destornillador? Me están diciendo lo mismo que la base de datos. No, esto es un abrelatas de pintura. Es una proteína que cataliza perfectamente la apertura de las latas de pintura. Fíjense que las latas de pintura tienen un reborde que es muy difícil de meterle los dedos para abrirla. Con esta proteína vos catalizás muy bien la apertura de la lata de pintura. Tengo uno de esos en mi casa. Tenés uno de tu casa, viste que son geniales. Es verdad. Sin embargo, cuando comparás la estructura de mi abrelata de pintura con la base de datos, encuentro que hay uno que le puso de nombre destornillador y es re parecida. Hay otro que le puso atornillador en lugar de destornillador. Hay otro que le puso la herramienta criminal que se utilizó para matar a Juan Pérez en la cárcel de Villa Devoto. ¿Sí? La misma estructura puede servir muy diferentes fines. La misma, exactamente la misma. Si esto lo agarrás por acá, puede ser un martillo también, a veces para usar rápidamente, sin tener que ir a buscar otra herramienta. Es decir, que la función de este objeto no es una propiedad del objeto, pues depende del contexto en el cual está. Lo mismo podría decirse que hay que tener mucho cuidado cuando uno habla de función de una proteína, porque muy probablemente no sea una propiedad de la proteína en particular. La función de una proteína es función en tanto el contexto en el cual se encuentre. Yo trabajaba en un laboratorio que se llamaba el Laboratorio de Estructura-Función de Proteínas. Y una vez vinieron a hacerle una nota al que era el jefe del laboratorio, y el tipo dijo, bueno, este laboratorio se llama de estructura-función de proteínas. Y el periodista publicó esto que está acá, el laboratorio de estructura, guión y función de proteínas. Guión como se utiliza en las artes dramáticas, ¿sí? Es que como si la estructura fuera aquello que guía, aquello que dicta la función de la proteína. A mí me quedó muy grabado estructura guión función y lo uso desde entonces. Pues es verdad que hay cierto guión en la función que cumple la proteína,
pero la misma estructura, de vuelta, puede tener otro guión, dependiendo del contexto, y cumplir otra función. Les voy a dejar esto acá, sobre todo por el link que está acá abajo. Esto es un link a los que les interesa la filosofía, y particularmente la filosofía biológica. Es un link a un artículo muy interesante de Stuart Kauffman. Espero que lo conozcan, y si no lo conozcan, es una buena introducción para el hecho de poder preguntarse la relación entre estructuras y funciones en sistemas biológicos. Me quiero hacer un mate. ¿Volvemos y media? Dale. Dale, perfecto. Dale. Perfecto. Dale.